Hola jóvenes, qué gusto saludarles de nuevo, esperando se encuentren bien y listos para trabajar en las actividades de esta semana. Hoy veremos el tema riesgo, vulnerabilidad y desastre. Y el aprendizaje esperado es que ustedes conozcan los conceptos de riesgo, vulnerabilidad y desastre, para valorar la importancia de la prevención y evitar exponernos a riesgos naturales o provocados por el hombre. Iniciamos. Cuando hablamos de un riesgo, nos referimos a la posibilidad de que se produzca una desgracia, ya sea por la acción de la naturaleza o del hombre, que pueda comprometer la vida y los bienes materiales de las personas. Los fenómenos naturales tienen diferentes formas de impactar. Algunos son de peligro latente, porque no se pueden predecir y suceden de manera repentina, como son los sismos y las erupciones volcánicas. Por otro lado, están los fenómenos cíclicos, que sí se pueden anticipar y permite a la población prevenirse, como son los ciclones y los desbordamientos de ríos, que son predecibles y permite a la población protegerse con tiempo. Según su origen, los riesgos se clasifican en naturales y antrópicos. Los primeros son provocados por la acción de la naturaleza y se dividen en geológicos e hidrometeorológicos, y los antrópicos, que son provocados por el hombre y se dividen en químicos tecnológicos, sanitarios ecológicos y sociales políticos. Veamos a detalle en qué consiste cada uno de ellos. Los riesgos geológicos son los que tienen como origen el movimiento de las placas tectónicas, como son los sismos, los tsunamis, las erupciones volcánicas, mismos que no se pueden predecir, es decir, llegan de manera inesperada. Los riesgos hidrometeorológicos son los que tienen como origen los elementos del clima, entre los que encontramos los huracanes, los tornados y las inundaciones. Los riesgos químicos tecnológicos también son provocados por el hombre y suelen originarse a partir de un descuido. Sus efectos deterioran el medio ambiente. Ejemplo de estos son los incendios forestales, las explosiones químicas y los derrames de petróleo. Los riesgos sanitarios ecológicos son provocados por la irresponsabilidad del ser humano, sin tener conciencia del daño que le provocan a su salud. Entre estos riesgos se encuentran la contaminación del aire, la contaminación de la tierra y la contaminación del agua. Los riesgos sociales políticos son los ocasionados directamente por el hombre, ya sea de manera accidental, como es el accidente de un avión, o de manera intencional, como es un atentado o la declaración de una guerra, donde buscan un objetivo político, es decir, lograr el poder para dominar a una población determinada o a un país. La vulnerabilidad se refiere a la susceptibilidad de una comunidad para sufrir daños debido a su ubicación geográfica y de infraestructura, que no garantiza la seguridad de las personas. Ejemplo de zonas vulnerables son las casas que se ubican en los arroyos, quedando en zona de riesgo de inundarse, como recientemente pasó en el estado de Tabasco, o que las casas son de materiales frágiles como láminas de cartón o madera, sin estar bien fijas, que con cualquier aire pueden ser destruidas. Por desastre podemos entender que es un evento en el cual una comunidad se ve afectada por la pérdida de vidas y daños de gran magnitud en propiedades, cosechas, vías de comunicación y servicios en general.
Un desastre se produce cuando se combinan los factores de riesgo con la vulnerabilidad. Esta imagen expresa que cuando está presente el riesgo y la vulnerabilidad en un espacio geográfico, es cuestión de tiempo para que se provoque un desastre. La prevención de riesgos la podemos entender como el conjunto de actividades o medidas adoptadas o previstas por parte del gobierno o la población civil con el fin de evitar o disminuir los efectos de un posible desastre natural o provocado por el hombre. La cultura de prevención debe orientarse a educar a la población mediante una información oportuna, como es el señalamiento de zonas de alto riesgo. Mientras mayor sea la organización, mayor será su capacidad para prevenir o reducir los efectos de un evento destructivo. Un ejemplo son las medidas preventivas en caso de un sismo, y que podemos observar en la presente ilustración, en la que se pide conservar la calma, desconectar los enchufes para evitar incendios, retirarse de las ventanas y objetos que puedan caer y no usar elevadores, ubicar zonas de seguridad y localizar la ruta de evacuación. Otro ejemplo son las acciones que deben de realizarse antes, durante y después de un huracán. Antes del huracán deberá asegurarse la casa, tener a la mano el dinero y los documentos importantes, cerrar las llaves del agua y el gas y estar atentos a las alertas de evacuación. Durante el huracán deberá mantenerse la calma, permanecer al lado de la familia y estar atentos a los avisos y no salir de casa. Después del huracán, si hay heridos, deberá llamarse a los números de emergencia, revisar los daños de la casa y colaborar con los vecinos en la limpieza y la rehabilitación de las áreas dañadas. Es importante subrayar que se requiere de la atención y responsabilidad de la población para seguir las indicaciones preventivas emitidas por los organismos de protección civil, para lograr resultados positivos. Si no es así, en vano serán los esfuerzos que realicen dichos organismos de protección civil. Ejemplo de estas medidas preventivas está el proteger con cinta las ventanas de las casas antes de la llegada de un huracán. Otro ejemplo es acudir con anticipación a los albergues instalados cuando se vive en una zona de riesgo, como es el cauce de un arroyo. En México contamos con instituciones especializadas en la prevención y ayuda en caso de desastres, que auxilian a la población mediante la orientación y el apoyo en lo material, para mitigar en lo posible los daños que puedan provocar los eventos naturales, como es el caso del Servicio Sismológico Nacional, el Sistema Nacional de Protección Civil, el Sistema Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Vayamos a la tarea. Con base a lo expuesto en este video, escribe en tu cuaderno las preguntas del cuestionario anexo y respóndelas. Recomendaciones. Identifica la información en el video y deténlo en la parte que se explica la información que necesitas. Y recuerda que más vale prevenir que lamentar.